planta que diga planto. Bueno, compañeros, los saludamos en un nuevo programa de Tribuna TV, el número 22. Es un programa especial que estamos dedicando al tema en particular del 68 uruguayo, lo hemos llamado, y que refiere a el 53 aniversario del asesinato de Liberarse y todas las luchas de aquel 68 que conmovió el mundo. Desde Francia hasta Uruguay, desde Vietnam hasta México y bueno, y por supuesto en el 69 y otros años, ¿no? Argentina y tantas otras luchas de aquella época. Hoy estoy solo por un motivo, no está Camilo presente, Camilo Márquez. Tenemos una mala noticia, el compañero Washington Rodríguez, que es el padre de Camilo, está en este momento internado, en una situación muy grave. Y bueno, obviamente eso ha impedido la presencia de Camilo. Estamos mandando un saludo a todos los familiares y a todos los compañeros ante una situación muy difícil y de muy mal pronóstico. Y que por lo tanto, bueno, también queremos, hasta dudamos, ¿no? Si hacer el programa o no. Nos pareció que el primer homenaje a un luchador obrero como Washington era hacer el programa y seguir militando. Y bueno, Washington Rodríguez, le dedicamos esta música con la cual empezamos, al Albañil del Choncho Lazaroff. Ya vamos a referirnos más en profundidad a Washington en otro momento. Concretamente, un trabajador de la construcción, un obrero, un huelguista, un luchador, un militante, un constructor de partidos trabajadores. Y bueno, todos sus hijos son para nosotros como de la familia también. Así que estamos todos muy afectados por esta situación y les mandamos un abrazo grande. No vamos a profundizar en esto y vamos a entrar en el tema de hoy. Pero bueno, nuevamente el recuerdo para Washington y para todos sus familiares y el abrazo a todos los compañeros. Vamos a ir a una grabación. Es decir, en el día de hoy la compañera Natalia Leiva no se iba a poder hacer presente en directo, por lo tanto justamente Camilo Márquez hizo un video junto con ella sobre el 68 uruguayo. Y bueno, es un informe de alguna manera sobre lo que fue esa impresionante gesta que tiene como uno de los hitos las movilizaciones estudiantiles, el asesinato de Liberarse, una gigantesca movilización contra el Pachecato frente a lo que era esa represión salvaje. Y en particular el propio entierro de Liberarse fue un verdadero plebiscito contra el Pachecato, porque fueron más de 200.000 personas, 300.000 personas, que era prácticamente más de la cuarta parte de la población de Montevideo de entonces, para que se vea lo que era la magnitud de ese movimiento. Vamos entonces a tomar esta parte del programa con Natalia Leiva y Camilo Márquez, que por supuesto es una grabación de hace unos días, pero que nos parece muy interesante y la vamos a compartir con ustedes y luego retomamos con otros temas más de actualidad. Buenas noches, compañeros y compañeras, esto es Tribuna TV número 22, programa 22. En esta ocasión estamos con la compañera Natalia Leiva. Natalia, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Bueno, la compañera Natalia Leiva es dirigente del Partido de los Trabajadores, dirigente sindical y profesora de historia. La idea es empezar un ciclo en el que vamos a abordar cuestiones que han marcado una época, una fecha importante, que tienen que ver obviamente con luchas y con grandes batallas que se han dado en la historia, y nada mejor que abordarlo desde un punto de vista crítico, ¿verdad? Y marxista. Y esa es la idea, abordarlo con Nati, que nos va a estar acompañando. La idea es que pueda estar con nosotros una vez al mes, al menos, una vez cada 30 días, cada 4 programas, es la idea, tener una columna. Y visto que se acerca un nuevo 14 de agosto, fecha de los mártires estudiantiles, la idea es arrancar con justamente el contexto histórico en el que se da, ¿no? ¿Por qué hay una movilización los 14 de agosto? ¿Por qué todos los 14 de agosto hay una movilización estudiantil? Y cuál fue el origen, ¿verdad?, de esta histórica movilización que se ha mantenido durante
ahora sacábamos la cuenta antes de arrancar, casi 60 años, ¿verdad? 55, 53 años. Y bueno, evidentemente desde un punto de vista crítico, que es el punto de vista del Partido de los Trabajadores, y que tampoco es original, sino que es singular. Y bueno, la idea es arrancar con esta columna, y bueno, en un contexto histórico, ¿no, Nati? ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucedió en agosto del 68 que ahora nos obliga a movilizarnos cada 14 de agosto, digamos? Bueno, ni que hablar que el asesinato de Liberarse, militante de la UJC, estudiante de la Facultad de Odontología, que fue herido el 12 de agosto en las inmediaciones de la Facultad de Veterinaria en una movilización estudiantil por parte de la policía, con orden directa de Pacheco de utilizar armas de fuego contra los manifestantes, en el marco además de las medidas prontas de seguridad y del autoritarismo que caracterizaron el periodo. Además de esa fecha tan importante, y bueno, su fallecimiento el 14 de agosto, acompañado luego su sepelio el día 15 por más de 300.000 personas en una ciudad de 1 millón de habitantes, lo cual revela la importancia que tuvo el asesinato del primer mártir estudiantil. Luego, en septiembre, el asesinato de Susana Pinto, de Hugo de los Santos, colocó de nuevo este problema que era el ascenso del autoritarismo, pero a su vez una respuesta muy importante por parte de los estudiantes organizados y del movimiento obrero frente a la política fondo monetarista del gobierno de Pacheco Areco y de Gestido antes que él, así como de el gobierno prácticamente ilimitado con el uso de medidas prontas de seguridad, que es una especie de estado de sitio que está consagrado en la Constitución con una serie de características que obviamente no se respetaban, y un Parlamento que no ejercía ningún rol de contralor, de oposición o de límite al gobierno de Pacheco Areco. Entonces, en ese contexto es que se desarrollan todas estas movilizaciones que en la segunda mitad del año 68 colocan el problema de los presos políticos, de la censura a la prensa, de las libertades políticas, sindicales, organizativas, de asociación y demás, como el eje de sus conceptos. Frente a todo este avance que estábamos colocando de la represión, que cada vez era más cruda. Estamos hablando de, en los partes médicos, en casi todas las movilizaciones quedaban decenas de estudiantes heridos de bala, con machetes, con sables, toda clase de heridas que generaba la policía de Pacheco y, luego también un enfrentamiento con los grupos de derecha, los grupos estudiantiles de derecha que surgen en la década del 50 y que van también en paralelo con el desarrollo del movimiento estudiantil. Todos estos enfrentamientos generaban además un aglutinamiento en torno a consignas cada vez más políticas y que abandonaban, o por lo menos relegaban a un segundo plano las consignas más parciales, como son las vinculadas al aumento del boleto estudiantil, el presupuesto para la educación, la reforma de la universidad que estaba prevista en el 67, etc. Que no se abandonaron del todo, pero que sí pasaban a un plano secundario dentro de las movilizaciones, que cada vez además eran más masivas, que contaban no solamente con las marchas, por diferentes avenidas, sino con las movilizaciones relámpagos, es decir, de forma muy cautelosa, se reunían los estudiantes, organizaban marchas relámpagos por diferentes facultades o por las inmediaciones de diferentes instituciones educativas, eran reprimidos por la policía, se dispersaban y nuevamente se volvían a juntar en otras zonas. Las ocupaciones de lugares de los centros educativos se volvió una medida muy corriente tanto en la universidad como en la enseñanza media. Los piquetes, la quema de gomas, toda clase de movilizaciones que demostraban claramente que había un ímpetu por enfrentarse a la policía y al gobierno en el ascenso de estas luchas, que además también empezaban a estar cada vez más vinculados al movimiento obrero. Si bien desde la década del 50 había movilizaciones que buscaban esa unificación, es en la década del 60 que se consolida una especie de alianza, por así decirlo, con el movimiento obrero, en algunos casos más popular a través del Congreso del Pueblo y de estas organizaciones, de la CNT que nacía y de la FEU que ya estaba consolidada como organización, la FEU desde 1929, así que imagínense
fíjense que en la década del 60 ya estaba consolidada como organización, además de estos encuentros y demás, había un encuentro en la calle, en las movilizaciones, en el sitio, ¿no?, de las facultades, que estaban ocupadas por parte de los estudiantes, el sitio de la policía y también eventualmente del ejército, toda clase de marchas. Acciones, digamos que... Ahora, Nati, vos mencionabas esto de los partes médicos, ¿no? Sin embargo, la movilización no se amilanaba, ¿no? O sea que había una tenacidad en el objetivo de movilización. Quiero decir que se tenía que llegar al extremo de asesinar, ¿no? Después. En realidad, lo que hay es un movimiento estudiantil que a partir de la década del 50 consolida nuevas acciones, nuevos métodos y una nueva generación de militantes. Esa nueva generación de militantes no solamente se caracterizaba por reivindicar, como decía, sus demandas parciales particulares que tenían que ver con la expresión de la matrícula, con el recorte presupuestal, con las carencias que vivía el sistema educativo, que como vemos son históricas. Sí, hoy se diría corporativa, diría... Bueno, sí. Yo creo que igual también reflejan una no, ni hablar, claro. del gobierno, Sí, pero claro. sí están limitadas por el accionar, ¿no?, más parcial, por así decirlo. Esas movilizaciones, que además también venimos de una FEU que había obtenido la ley orgánica en el 58, es decir, que había tenido algunas victorias que eran muy importantes, ¿no?, donde se garantizaba la autonomía del gobierno. Eso va a tener mucho que ver también con el desenvolvimiento de las luchas posteriores. Entonces, tenemos esas dinámicas que se van desarrollando, nuevos militantes que además también van a engrosar las filas de la Coordinadora de Estudiantes de Enseñanza Media, ¿no?, lo que sería la CESU, la enseñanza secundaria, perdón, y que a su vez van a colocar un debate político al seno del movimiento estudiantil. Y tiene que ver con lo que vos me planteás, porque si no se explica esa dinámica permanente de una radicalización en las luchas estudiantiles. No solamente por la indignación, la rabia que generaba la represión, el asesinato, el encarcelamiento, la proscripción de organizaciones políticas, sino también por la perspectiva estratégica que tenían estas movilizaciones y que estaban enmarcadas en una crisis internacional que venía de la década del 50, gestándose por parte de la Segunda Guerra Mundial, los acuerdos de Bretton Woods, de la creación del Fondo Monetario y todos los organismos multilaterales de crédito, y Estados Unidos consolidándose como superpotencia, pero a su vez en el propio sistema capitalista se gestaba una crisis brutal vinculada a la complejidad y al equilibrio que implicaban estos acuerdos. Bueno, Francia va a ser uno de los epicentros de esta crisis, que va a demostrar no solamente un enfrentamiento al gobierno de De Gaulle, lo que va a ser el mayo francés, sino la crisis de todo este entramado que genera la conferencia de Bretton Woods y la salida de la Segunda Guerra Mundial. Es por esto que nosotros tenemos que analizar siempre todos los movimientos estudiantiles que, insisto, se desarrollan a lo largo y ancho del mundo. Tenemos la represión a los estudiantes de Berkeley y de Columbia, estudiantes de universidades muy prestigiosas de Estados Unidos en la época. Tenemos, el mayo francés, ni que hablar, la primavera de Praga, ni que hablar, ¿no?, la intervención y la represión de los integrantes del Pacto de Varsovia a Praga, la capital de Checoslovaquia, en el 68, que de alguna forma intervienen para limitar el desarrollo de una insurrección que se estaba gestando por parte en esta ciudad. Luego tenemos el Cordobazo en Argentina, que va a ser un año después, y toda una serie de manifestaciones y de acciones de los estudiantes y del movimiento obrero. Y acá es la clave. El movimiento obrero, si bien no tiene un elemento protagónico de estas movilizaciones, sí ve de alguna forma una relación dialéctica con el ascenso del movimiento estudiantil y de las luchas estudiantiles. Se desarrolla un ascenso de las luchas obreras, que generan además, por ejemplo, huelgas a lo largo y ancho del mundo. Tenemos en Francia el mayo francés, que se inicia en realidad en marzo, ¿no?, en Nanterre, la ocupación de la universidad y demás, pero que vemos como en mayo se va generando un movimiento donde se terminan ocupando todas las fábricas de Francia y haciendo retroceder de alguna manera al gobierno de Gaulle. Después el estalinismo se va a encargar, al igual que en Uruguay, de limitar ese ascenso y de colocar
dique de contención a esas luchas. El paralelismo que estoy haciendo tiene que ver con esto, con el ascenso del movimiento obrero, el ascenso del movimiento estudiantil en un contexto de crisis brutal donde las devaluaciones, las restricciones salariales, el aumento de los productos, ¿no? Toda lo que es la crisis económica que se estaba gestando empieza a tener una respuesta social. Y en esa respuesta social, el Partido Comunista y el Partido Socialista, que habían tenido cierta preeminencia en años anteriores, empiezan a quedarse relegados, limitados ante el ascenso de las luchas y de las masas que de alguna forma sobrepasan las direcciones. Y es por eso que las direcciones terminan negociando acuerdos muy precarios en el mejor de los casos para contener esas luchas. Un ejemplo, en Uruguay, cuando yo mencioné hace un rato el sepelio de Liberarse, que era militante de los JC, bueno, en la noche del sepelio se generan toda clase de disturbios, por así decirlo, acciones directas por parte de diferentes grupos. El gobierno de Pacheco no reprime. ¿Quién reprime o quién limita esos desmanes, entre comillas? Son, parte de la burocracia sindical, parte de los sectores stalinistas en el movimiento estudiantil, que además al día siguiente se deslindan de los actos. Se lo atribuyen a provocadores y todo eso. Exactamente, se lo atribuyen a provocadores y colocan que esos provocadores lo que hacen es, de alguna forma, generar condiciones para una mayor represión, cuando les acababan de matar a un compañero. Entonces, ahí vemos cómo esas estratagemas, ¿no?, que se van gestando. Lo mismo cuando analizamos el papel de la burocracia sindical en las huelgas que se estaban desarrollando. Hablamos de la militarización de los bancarios, de los empleados de diversos funcionarios, y no hay una respuesta más contundente que un paro de 24 horas, creo que es el 13 de junio, frente a todos estos procesos que estamos planteando. Entonces, esta idea de que iba a haber una huelga general si había un golpe de Estado, bueno, si hay un gobierno que está durante un año entero gobernado con medidas prontas de seguridad, reprimiendo, censurando a la prensa y matando estudiantes, si esas no son las condiciones para que haya una huelga general, ¿cuáles son? Porque además los trabajadores venían de huelgas impresionantes como las de los frigoríficos, te decía hace un rato, la huelga de las movilizaciones bancarias, de otros funcionarios del Estado, y toda la militarización y la represión que sufrían esos trabajadores, que además está por todos lados. Hay fotos que también vamos a ver, de esas, incluso de trabajadores bancarios que se los van llevando, la policía se los lleva a UPA, porque los están sacando de su casa, de su lugar de trabajo, para obligarlos, bueno, y todas las movilizaciones de los familiares de los militarizados. Es decir, si todo este contexto no había condiciones para ir a la huelga general, uno puede preguntarse cuándo había condiciones para la huelga general. Claro. Acá hay una supeditación de los intereses obreros, los intereses estudiantiles, a los afanes electoralistas de esta dirección. Claro. Que están en pleno proceso de conformar, como el Fidel, y además hay grupos que incluso políticamente trataban de mimetizarse, ¿no?, con la revolución cubana, ¿no? O sea, estos primos grupos que después van a estar llamados a contener, bueno, a la formación del Frente Amplio, ¿no?, como sí, canalizador, digamos, ¿no?, electoral en los años posteriores, pero al principio sí hay un intento de querer vestirse con la ropa, digamos, de procesos, ¿no? Claro, sobre todo porque la revolución cubana generó un hito histórico en el mundo, pero en América Latina. Bueno, por eso el desarrollo del foquismo y la guerrilla en diferentes países como Uruguay y Argentina, donde la guerrilla urbana tuvo un auge en la década de los 60, fundamentalmente en estos años que estamos abordando ahora, y repercutió en todos los niveles organizativos. La FEU no fue un aparato que estuvo, un organismo, exento de este debate. Acá podemos ver cómo había una histórica preeminencia anarquista que se va diluyendo, por así decirlo, y dando paso, ¿sí?, al PC, al PS, que se aglutinaban en torno a una supuesta defensa de la revolución cubana, pero que a su vez, acá vemos un fenómeno interesante, van perdiendo importancia a medida que se va desarrollando las movilizaciones callejeras, y son precisamente los sectores vinculados a la defensa de esa acción directa, de las movilizaciones callejeras, de la lucha frente a
a la represión del gobierno, los que terminan teniendo cada vez más importancia en los comités que se van formando para la defensa de las movilizaciones. Entonces ahí vemos cómo estos sectores de alguna forma colocan un bloqueo en el desarrollo de la lucha, pero a su vez también terminan pagando el costo. Pero la cuestión es el aislamiento que se produce de todas estas movilizaciones. Porque había un ascenso, acá todo es, hay que analizarlo teniendo en cuenta la complejidad no solamente de las diferentes organizaciones que estaban interviniendo, de las organizaciones que a su vez estaban proscritas, y de la toma de posición frente a fenómenos internacionales, que también tenían que ver con las movilizaciones. Al principio planteábamos la denuncia de la invasión de Vietnam, la denuncia a la represión del Mayo francés, la denuncia del golpe de Estado en el 64. Todo el tiempo las organizaciones estudiantiles, en particular la FEU, estaban colocando las miras en una perspectiva internacional, con estas dificultades y con estas cuestiones que tenemos a la interna. Es decir, incluso hay autores que plantean que la falta de un programa propio era el resultado de estas pugnas internas, pero a su vez era lo que generaba la pugna. O sea, de alguna forma se convertía en la dificultad, pero esa dificultad servía a los sectores estalinistas fundamentalmente para bloquear el desarrollo de un programa que colocara los intereses de la clase obrera y de los estudiantes por encima de cualquier debate interno. La carencia de un programa lo que generaba es que no hubiese una unificación de las luchas más allá de los encuentros y de los debates que tenían que ver con la Universidad del Servicio del Pueblo, con las restricciones de las libertades, que ya de por sí eran muy importantes, pero no planteaba una perspectiva estratégica que colocara a la clase obrera como el poder. Es más, supeditaban a las elecciones y a la conformación de un partido que va a ser después el Frente Amplio, esa perspectiva. Pero eso generaba, bueno, evidentemente, limitaciones a la hora de la intervención política. A eso le sumamos la represión, la intervención de los locales educativos, de las facultades, el asedio permanente, el hostigamiento permanente por parte de las autoridades. Todo este fenómeno generó un paréntesis en las luchas que se da, bueno, ya te digo, desde fines del 68 hasta mediados del 69 se da por un proceso donde las luchas de las movilizaciones, si bien seguían desarrollándose, eran menos numerosas. Pues un reflujo ahí. Se produce una especie de reflujo, y habría que estudiarlo más para poder caracterizarlo mejor. Ahí preferiría estudiarlo, pero sí hay un descenso en estas movilizaciones, y a su vez hay, como contrapartida de esto, una cooptación por parte sobre todo del MLN, pero también de otras organizaciones, fundamentalmente de las juventudes de varios partidos, de lo que era la vanguardia estudiantil de estas movilizaciones. Entonces se da también ahí como un proceso de cooptación de estos militantes estudiantiles que protagonizaron jornadas realmente muy importantes. Eso se da, ya te digo, hacia fines de 68. Y una adulteración también, ¿no, Nati? Porque ahora a mí se me ocurre que cuando uno lee o repasa los diarios de los diferentes grupos políticos que reivindican obviamente a sus mártires, o que estaban en sus filas, aunque su acción chocara incluso, ¿no?, con la política de sus direcciones, hay una idea que bueno, que eran mártires que cayeron en defensa de la democracia, que cayeron, ¿no?, en defensa de una democracia que estaba instalada. O sea, no tiene mucho sentido, porque si uno mira dice, bueno, pero en el pachequismo no había una dictadura, lo que había era un régimen excepcional, ¿no?, que hacía todo atropello, ¿no?, contra la libertad que vos mencionaste, pero como régimen existía el Parlamento, ¿no?, existía la separación de poderes, y sin embargo se coloca que la lucha de estos compañeros, la muerte de estos compañeros, tenía que ver con una defensa de una democracia del abstracto, y no con una lucha que, ¿no?, todo el mundo, o esa generación, esa vanguardia que salió de la lucha, la veía como la posibilidad de una transformación social, ¿no? De hecho, había hasta documentos oficiales donde se señalaba, oficiales de la FEU, comunicados, donde planteaban que su lucha era la lucha de la transformación social y que no iba a cesar hasta la transformación social.
Claro, hay que ver después, cuando entramos en Garfino, qué entendían los dirigentes de la FEU por transformación social y cuáles eran los métodos, pero por lo menos existía un reflejo de algo que existía por lo bajo, ¿no? En las bases, en los militantes, en los estudiantes, y que tenía que ver con un afán de transformación social, y que, recordemos, que nuevamente estábamos frente a una revolución cubana triunfante, estábamos frente a un contexto donde... Che Guevara, ahora se me ocurre Che Guevara. Che Guevara, bueno, sí, había sido asesinado en ese año, todo ese tipo de cuestiones que colocan la posibilidad real de la transformación social y la superación del capitalismo. El asunto es que ese afán no está vinculado o no está consolidado o cristalizado en un programa. Y esa alteración sí se ve permanentemente cuando se plantea a todos los 14 de agosto que luchaban por el boleto. Y en realidad la lucha por el boleto no había sido abandonada, pero ya la segunda mitad del año es claro para cualquier persona que lea la documentación, los libros y la información que hay disponible, que era una consigna secundaria. Claro. Por lo tanto, desde el 68 en adelante, lo que se va desarrollando es una radicalización cada vez mayor de las consignas políticas, donde realmente la posibilidad de transformar el sistema, de tener una incidencia, una revolución en un proceso de transformación, conquistaba cada vez a más jóvenes. Que se hablaba abiertamente de revolución, ¿no? O sea, no era... Sí, de hecho, la existencia de los contracursos en las ocupaciones de las instituciones educativas colocaba estos problemas, ¿no? De qué era la democracia, cuáles eran las formas de gobierno, cómo hacer una revolución, cuáles eran las perspectivas de un gobierno revolucionario. Por eso digo que las direcciones stalinistas, vinculadas obviamente a la Unión Soviética y demás, tenían una incidencia muy importante en los bloqueos de estas ideas y de estas perspectivas. Sin embargo, nosotros vemos cómo de todas formas son las organizaciones existentes las que canalizan de alguna forma a estos militantes. Por eso digo que es un proceso, es un periodo, es un proceso que hay que poder analizar y que es complejo en su estructuración, porque hay un enorme ascenso en las luchas en el 68, que si bien, como decía, se produce un paréntesis, hay una disminución de las movilizaciones, luego van a haber sucesivas instancias en las que se desarrollan, pero movilizaciones enormes y en las que los estudiantes acompañan a los obreros, pero a su vez también son la chispa que inicia los procesos, ¿no? Va a ser necesaria la intervención de la universidad, va a ser necesaria la represión posterior. Recordemos que hay más estudiantes que fallecen, que son asesinados, no solamente durante la dictadura, sino antes de la dictadura, en los años 70. Va a ser necesaria una ley de educación que le quite toda la autonomía posible a la educación media, va a ser necesaria el desarrollo de las bandas fascistas, de los grupos de derecha que intervienen directamente en los liceos, en las escuelas técnicas. Van a ser necesarios otros instrumentos para poder de alguna forma derrotar o limitar el avance del movimiento estudiantil. Esto lo estamos viendo ya en la década de los 70, es una perspectiva de un par de años posteriormente. Por eso digo que hay que analizar también el contexto internacional que explica el desarrollo de esta clase mundial, que si bien algunos atribuyen la crisis a lo que es el año 73 y al aumento del precio del petróleo y qué sé yo, nosotros sabemos que la gestación de la crisis es en la década de los 60 y ya para el 73 lo que hay es un desplome del dólar y de las condiciones que se habían generado por los bursos. Y todos estos procesos, porque si no es como un idealismo que está por fuera de la imaginación al poder y sí, existió, por supuesto, porque la crítica de los estudiantes, no solamente de los franceses, de los estudiantes a lo largo y ancho del mundo, era la crítica de una sociedad que se basaba en el conservadurismo, que se basaba en la represión sexual, en la represión en todos los ámbitos de desarrollo de la persona, y su crítica también iba en esos caminos porque cuestionaban todo el conjunto de instituciones sociales. Pero como cuestionaban todo el conjunto de las instituciones sociales, también criticaban y cuestionaban el desarrollo económico, las políticas económicas, que tenían que ver con la flexibilización laboral, con el
recorte salarial brutal, con la pérdida de derechos jubilatorios, con la devaluación de la moneda. Fíjate que en la década de los 60 en Uruguay un obrero ganaba menos, casi la mitad de lo que ganaba en la década del 50. El enfrentamiento a los cierres de fábrica, a los cierres de construcciones, en el año 73 se calcula que había la mitad de las fábricas y de las construcciones, es decir, la mitad de la industria que 10 años antes. Un proceso de pauperización y de marginalidad, además, porque se da la migración del campo a la ciudad, se dan una serie de fenómenos que lo que generan es una pobreza que formaba parte de la propia crisis. Entonces vos tenés, por ejemplo, que a su vez que aumenta el desempleo, al mismo tiempo que aumenta el desempleo, también se produce un ingreso cada vez más joven al mercado laboral. Por lo tanto, los mismos estudiantes que se enfrentaban a la policía tenían que trabajar para poder subsistir. Por tanto, todas estas condiciones hacían que esta generación, como decíamos al principio, fue una generación mucho más firme en sus convicciones y mucho más firme en la necesidad de transformar la situación política y transformar la sociedad. Entonces la crítica es una crítica mucho más general. También vamos a ver que la música, la poesía, el arte en general reflejan estos procesos de crítica al orden establecido. Bueno, obviamente que desde Tribuna TV, desde este espacio, convocamos a participar el 14 de agosto, bueno, desde el partido también, obviamente, las movilizaciones que existan. No me queda claro todavía cuáles van a ser y demás, pero hay una necesidad imperiosa de movilizarse. Y nada, gracias Nati por esta columna y esperamos tenerte al menos una vez cada 4 programas. La idea ha sido muy instructivo y te agradecemos. Bueno, no, nada que agradecer y esperemos que se pueda concretar. Espectacular. Dale. Bueno, muchas gracias, compañeros. Bueno, volvemos al vivo, como les decíamos a los compañeros, que se lo repetimos por si se integraron más tarde, estamos en este programa transmitiendo una grabación que se había hecho por los compañeros Natalia Leiva y Camilo Márquez. En el día de hoy Camilo no está presente porque está su padre internado, Washington Rodríguez, un compañero militante del Partido de los Trabajadores de muchos años, un obrero de la construcción, un gran luchador. Y bueno, hemos mandado ya un saludo a sus familiares, volvemos a reiterarlo. Entonces, para los que no habían participado hasta ahora, les queremos decir que vamos a seguir con otras entrevistas en relación a las luchas que están habiendo en este momento. Y bueno, en particular queremos referirnos a una lucha que es la que hubo en los frigoríficos, ¿no? El frigorífico Canelones, el frigorífico Carrasco, ante el despido de un obrero por la empresa Minerva Athena Food, que es interesante porque el obrero fue despedido por un comentario crítico a la empresa en una red social, es decir, una opinión, ejercían su libertad de expresión, cuando la empresa había hecho una donación en un barrio carenciado, en un barrio pobre de la ciudad de Canelones. Y este obrero lo que había señalado era qué hipocresía que la empresa, la patronal, que es una multinacional que hace $1 millón diarios, creo, de ganancia, estaba haciendo ese marketing de caridad con el dinero que le robaban los obreros, o sea, de la rebaja salarial establecida a los trabajadores. Y bueno, aquí lo que está en juego es nada menos que para todo el movimiento obrero una cuestión que es la defensa de la libertad de expresión, porque ese obrero no está siendo despedido por una falta de ningún tipo en el trabajo, sino que por expresarse en una red social, y en este sentido, bueno, debería haber habido una respuesta mucho más enérgica de todo el movimiento obrero, porque estamos ante un ataque a las libertades democráticas, no solo un ataque a un sindicato clasista, como es el SOFRICA, que es el fondo también de esta discusión, pero en particular aquí estamos ante un ataque a las libertades públicas, libertades democráticas, por parte de una patronal que pretende establecer también una especie de medida ejemplarizante contra un obrero y que apunta también a golpear al propio sindicato.
Hay que recordar que esa patronal estuvo más de un año en lockout para intentar quebrar al sindicato. Y luego que el sindicato Sofrica tuvo que ir a una huelga de una semana frente a lo que eran la ausencia de protocolos de seguridad mínimos por el COVID y un proceso de contagios masivos. Y también que sancionó al compañero Raúl Torres, presidente del Sofrica, con una suspensión por 15 días por supuesta mala conducta en una discusión que él tuvo con jefes y gerentes del frigorífico. Por lo tanto, acá hay una clara intención. Bueno, vamos a poner ahora un mensaje antes de seguir con otros temas del compañero Raúl Torres, porque bueno, ha habido un acuerdo, un preacuerdo con la empresa luego del paro por tiempo indefinido que llevaron adelante en Frigorífico Canelones y en Frigorífico Carrasco. Y bueno, esto lo tomamos como un anticipo para después hacer una entrevista más profunda con los compañeros del Frigorífico Canelones en el próximo programa. Pero vamos entonces a ver este mensaje que nos manda Raúl Torres. Buenas noches, compañeras y compañeros, y a todas los distintas compañeras y compañeros de otras filiales, de otros sindicatos. Estamos en hora realmente aflojando lo que fueron las tensiones de un conflicto extenso en el tiempo. Y bueno, estamos haciendo este video como para informar que finalmente la Asamblea General del día de ayer aprobó un borrador, un preacuerdo logrado a través de extensas negociaciones, que logró finalmente quitar el causal de despido que nos metió en este conflicto. Ingresa nuevamente a planilla el compañero y se conforma una comisión que trabajará arduamente para, si Dios quiere, nuestro compañero recupere su trabajo. Queremos hacer este video para enviar nuestro enorme abrazo a todas y todos los compañeros de las distintas variantes del movimiento obrero y de nuestro pueblo en general. Darles las gracias por siempre. No hubiera sido posible esta salida si no hubiera sido por la solidaridad expresada por nuestro pueblo, por los vecinos, por las vecinas y trabajadores de lo más amplio del movimiento obrero. Y también, para cerrar este video, el enorme abrazo al compañero de Cifrica, compañero del frigorífico Carrasco, que sí, también nos emociona de recordar la acción solidaria. Queda en la historia marcada, se suelda la unión entre Cifrica y Sofrica. También, y terminando con este saludo a los compañeros y a las compañeras de frigorífico Pool, que brevemente estaremos encontrando y buscando caminos de entendimiento que terminen uniendo estos tres sindicatos para encontrar un futuro mejor para nuestra compañera y nuestro compañero. Arriba los que luchan. Bueno, nuestros saludos desde aquí a los compañeros del frigorífico Canelones, en particular al compañero Raúl, que nos mandó este mensaje, y también, bueno, obviamente al compañero Gastón, que es el obrero injustamente despedido, al cual obviamente mandamos toda nuestra solidaridad y nuestro apoyo. Nosotros vamos a detenernos un poco en porque vamos a tener algunos procesos de entrevistas con luchadores también de otros lugares, en particular, por ejemplo, las empresas públicas, de la Mesa Sindical Coordinadora de Entes. Tenemos en este momento una situación abierta nueva en Federación ANCAP, ¿no? Es decir, se ha planteado por parte del directorio de ANCAP la denuncia de un convenio colectivo con los trabajadores y la toma de una serie de decisiones que limitan el accionar de la empresa petrolera estatal, en el área marítima, sobre todo cediendo terreno a privados. Y que esto va a impactar incluso en la fuente de trabajo, ¿no? Porque muchos de los obreros que hacían ese transporte de combustible a otra zona del país por vía marítima son precarios, son contratos basura, chatarra, como se le quiera llamar, cosa que viene heredada desde gobiernos anteriores, no es solo de este gobierno, y por lo tanto tenemos una perspectiva de posible pérdida de puestos de trabajo, a la vez del ataque al convenio colectivo en particular. Y bueno, y esto en el marco de una intención manifestada desde el gobierno nacional
de llevar adelante una política de privatizaciones en ANCAP, ¿no? Es decir, la eliminación del monopolio para la importación de combustibles, buscando quebrar en este sentido a esta empresa estatal y cediendo ante la presión y el chantaje de sectores capitalistas que quieren intervenir en el área y también de otros que supuestamente con esto abrirían una rebaja del combustible, cosa que sabemos que no es así. En la ley de urgente consideración, el gobierno de Lacalle Pou había intentado introducir más profundidad en las medidas en cuanto a eliminar directamente el monopolio de la empresa estatal, de ANCAP, y no pudo, en parte porque también sus socios de la coalición, el Partido Colorado y Cabildo Abierto, no habían estado de acuerdo o habían manifestado algún tipo de discrepancia. Todo indica que desde el herrerismo, el Partido Nacional, se está lanzando una ofensiva para presionar a estos socios de la coalición, ¿no? Es decir, ahora está el movimiento Un Solo Uruguay haciendo una campaña teóricamente en contra del aumento de los combustibles, pero en la realidad planteando el objetivo de eliminar el monopolio. Como que si la libre importación del combustible fuera a hacerlo más barato. Como si el Estado uruguayo no le fuera a meter impuestos a los combustibles importados para hacerlos caros de vuelta, porque es una vía de recaudación para el gobierno nacional y por lo tanto gran parte del costo del combustible en Uruguay se explica por los impuestos, como en todo el mundo, por otra parte. Es decir, que es un gobierno que viene ajustando mensualmente el precio del combustible, haciéndolo crecer en forma inédita en mucho tiempo este porcentaje de crecimiento del combustible, no solo a consecuencia del precio del petróleo, sino de las políticas recaudatorias de parte de Lacalle Pou. Bueno, ahora pretenden usarlo para presionar a la liquidación de ANCAP. En este sentido, vaya nuestro saludo, obviamente, a la lucha de los obreros de ANCAP, que venían haciendo medidas de lucha y la van a seguir haciendo. Ayer ratificaron que van a seguir haciendo medidas de lucha contra esta política de recorte y que en ese sentido no echan para atrás y a la vez vienen planteando un paro general. Vienen planteando un paro junto con la coordinación de sindicatos del sector combustible y también con la Mesa Sindical Coordinadora de Entes y con el PIT-CNT. Es decir, que ante esta andanada de parte del directorio de ANCAP, que es una andanada del gobierno, hay que responder con una acción unificada del movimiento obrero inmediata y no colocarlo como una acción limitada al sindicato de ANCAP. Los compañeros de ANCAP vienen diciendo que el gobierno quiere provocar una situación de desabastecimiento para colocar una ofensiva aún mayor y echarle a la población en contra. Bueno, acá la salida es un paro general inmediato de todo el movimiento obrero y hacer cumplir ese convenio y respetar los puestos de trabajo. Este es el camino. Vamos ahora a una lucha que está emparentada, que es la lucha del sindicato de funcionarios de la OCE, de los compañeros que luchan no solo por esta empresa estatal, vinculada obviamente al agua corriente, sino a la defensa del agua y la vida, como han sido todas las campañas de FOSE. Y en este sentido le hicimos una entrevista al secretario general de FOSE, Nicolás Ferreira, un compañero que nos ha hablado de tanto esta movilización por ingreso de nuevo personal, por la presupuestación de unos 3.400 trabajadores que están trabajando en tareas por encima del cargo pero sin estabilidad laboral en ellas, es decir, formalmente está por debajo, si bien ya ganan ese sueldo, y por lo tanto esto le daría estabilidad en ese salario y además derecho a la carrera funcional, a los ascensos y al corrimiento en los escalafones, pero además requiere el ingreso de una cantidad de trabajadores que hoy están siendo suplantados por trabajadores precarios, por tercerizaciones y por todo tipo de empresas que lucran en todo el negocio del agua. Y además desarrolla también, y nos parece muy importante, una explicación de lo que son una serie de proyectos del gobierno de características privatizadoras que me parece muy importante difundir a todos los compañeros. Entonces vamos nuevamente a una lucha de los trabajadores, en este caso los trabajadores de la OCE, que han hecho ocupaciones de lugares de trabajo, en algunos casos con funcionamiento bajo control obrero, y luego volvemos a hacer algunos comentarios finales en este programa.
Bueno, primero que nada saludarles, agradecerles la posibilidad de estar compartiendo algunos elementos que para nuestro sindicato son sumamente importantes y hacen el conflicto. Hay elementos que son compartidos por muchos de los sindicatos públicos, expresados en las reivindicaciones de la plataforma de la Mesa Sindical Coordinadora de Entes, que tiene que ver con el recorte del presupuesto operativo, que tiene que ver con el recorte en el ingreso de personal, la falta de una carrera funcional, una carrera administrativa por concurso por ascenso, y también el crecimiento exponencial de las tercerizaciones, bueno, y un horizonte de privatizaciones en OCE, especialmente lo que tiene que ver con el proyecto Neptuno y el saneamiento en el interior. Pero el conflicto tiene dos elementos que son fundamentales para que la OCE funcione. Uno es el ingreso personal. Estamos en el pico histórico más bajo de la OCE en cuanto a funcionarios genuinos, y el otro es, hay un problema casi endémico que tiene que ver con la organización interna, que tiene que los compañeros no están presupuestados en la tarea que realizan y por el salario que perciben. La última adecuación presupuestal fue en el año 1995, que la discusión había comenzado unos años antes, y a partir del año 95 hacia acá no hubo más adecuaciones, no hubo concursos por ascenso, no existe la carrera funcional. Han pasado todos los gobiernos de turno y esto ha empeorado año a año. Es una reivindicación histórica del sindicato. Cada vez que hay una discusión del presupuesto operativo está en la plataforma, el rechazo de las tercerizaciones y la presupuestación de los compañeros en la tarea que realizan y por el salario que perciben. Esta situación llevó a que el año pasado, en ámbitos bipartitos con OCE, llegáramos a un acuerdo para presupuestar en sus cargos y en cada categoría, en cada escalafón, a un número importante de compañeros, y después había otros que iban a ser regularizados por medio de los concursos. Estamos hablando de más del 90% de los funcionarios y la funcionaria están presupuestados en un cargo que no es el que desempeñan. Entonces, la propuesta del sindicato es a costo cero. La regulación presupuestal es 0 pesos para el Estado, por lo tanto, 0 pesos para los usuarios que pagan su tarifa. Y hasta ahora no hemos encontrado una respuesta favorable del gobierno. Por eso desarrollamos una serie de medidas que pasaron por la ocupación de la planta de aguas corrientes, con el control obrero de la misma, con lo que ello significa, ¿no? Los obreros, el sindicato controla la planta que abastece a más del 60% de la población de agua. En este sentido queremos decir que esa ocupación es exitosa. Los compañeros y las compañeras que operaron y controlaron lo hicieron mejor que cuando había los jefes. Fue excelente, desde el punto de vista técnico fue excelente, y la organización del sindicato estuvo a la altura. Después siguieron otra serie de ocupaciones en la zona este de Montevideo, en la Cuadrilla, después en la usina de Melo, y a la siguiente semana, el jueves, se ocupó todas las áreas operativas de Montevideo en un mismo día. Se ocuparon 7 lugares simultáneos, ahí coordinados con los compañeros de la filial propio, de los sectores obreros. Se ocupó todas las cuadrillas, distribución, aducción, transporte, taller de medidores. La verdad que fue excelente. Y ahí el sindicato, una vez más, llama a negociar. La semana pasada tuvimos una reunión y donde la propuesta de OPP sigue siendo la misma y la rechazamos. Nosotros planteamos una solución para alrededor de 3.400 funcionarios y funcionarias, y la OPP simplemente lo hace para no llegar a 500 y deja fuera el resto. Y bueno, y ahí también deja fuera la posibilidad de avanzar en la carrera funcional, avanzar en los concursos, con lo que significa que los compañeros no estén atados a los jefes de turno que les dan las compensaciones, les quitan las compensaciones, y también eso erosiona de alguna forma la organización sindical, implementando el miedo, implementando la persecución de hecho. Y por otro lado, el ingreso personal. El ingreso personal, como le decíamos, estamos en el pico histórico más bajo. No llegamos a ser 3.800 funcionarios en OCE, con
tenemos más de 17.000 kilómetros de tubería de agua, alrededor de más de 4.000 de saneamiento, hay más de 700 servicios, perforaciones, usinas, plantas. Los compañeros, el servicio no para, está a las 24 horas, los 365 días, y atrás de eso hay un trabajador. Entonces eso a nosotros nos parece que es crucial para que no avancen las tercerizaciones, crucial para que no avancen las privatizaciones. Perdimos todos los cargos del 2019 como el resto de las empresas públicas. En el 2020 no ingresó nadie a OCE, en el 2021 no ingresó nadie. Entonces, y después hay un componente que hay compañeros que se van a ir, un grueso entre 600 y 800 compañeros, una generación entera que posiblemente antes que termine esta administración se jubile. Nosotros estamos reclamando, si el agua y el saneamiento son derechos humanos fundamentales y el servicio es esencial, bueno, es esencial por cada funcionario que se jubila tiene que ingresar uno. Nosotros rechazamos el 3x1 de este gobierno, así como rechazamos el 3x2 de Tabaré Vázquez, y decimos que si es esencial, uno por uno. Y es más, dentro de OCE, de toda la forma de contratación que hay, funcionarios públicos, tercerizados, zafrales, becarios, DINALI y otros rondan los 6.000. Entonces para nosotros necesitamos alrededor de 6.000 funcionarios. Entonces estamos lejísimos de ese nivel. Y lo que significa también que esos costos se trasladan a la tarifa. Un tercerizado cuesta el doble o el triple que un funcionario público. Generalmente la gente piensa que es al revés, pero las empresas cobran mucho y los compañeros tercerizados, su salario es muy pequeño comparado a la ganancia que se lleva la empresa. Entonces ese otro elemento es, los trabajadores tienen que tener empleos de calidad, que puedan proyectar su vida, y además los usuarios del agua y del saneamiento no tienen por qué pagar en la tarifa la ganancia de los empresarios privados que prestan personal tercerizado a la empresa pública. El otro elemento también, el presupuesto operativo ha sido recortado. Entonces obras que estaban proyectadas para este año posiblemente sean en 2 o 3 años. Y por un lado vemos que este gobierno no tiene voluntad política para solucionar un tema que es costo cero, que es la regularización, no tiene voluntad política para ingresar personal, no tiene voluntad política para cortar las tercerizaciones, pero sí tiene voluntad política para avanzar en un escenario de una nueva embestida de privatización. Y en 2 elementos clave. Uno, lo que se anunció públicamente alrededor en marzo de este año, que fue el proyecto Neptuno, que es una planta, sacar agua del río Santa Lucía por medio de los privados, un consorcio privado. Entonces los privados construyen, los privados operan, los privados gestionan, los privados mantienen. ¿A costo de qué? Nos preguntamos. ¿Se va a hacer un canon fijo? Y el privado a su vez va a tener una ganancia por todo eso. Entonces la pregunta es, ¿qué va a pasar con la tarifa de agua? Y después, unos meses más tarde, el anuncio del saneamiento para el interior del país. Nosotros reclamamos, este es un reclamo histórico del sindicato, que haya el 100% del saneamiento del interior del país. En Montevideo casi la intendencia municipal, y estamos muy lejos de esos números. Hace unos años el modelo era, se hacía una licitación, una empresa construía la planta, inmediatamente los funcionarios de OCE la operaban, la gestionaban y la mantenían. Bueno, este proyecto es que los privados hagan todo eso. Entonces se crea la Corporación de Agua y Saneamiento del Uruguay, la CASU, y se crea una tercera unidad ejecutora. Entonces, lo que se dice públicamente es mentira. No hay inversión privada para el saneamiento y para el agua. Es inversión pública gestionada por los privados, que se le va a otorgar una ganancia a los privados. Entonces, para nosotros es una nueva forma de privatización y que viola tajantemente el mandato popular que este pueblo en el 2004, con alrededor del 65% de los votos, modificó el artículo 47 y establece que el agua y el saneamiento son derechos humanos fundamentales, y que y el Estado es el garante, son personas jurídicas, públicas, estatales. Y además hay otro elemento que tiene que ver, que lo dice el artículo 47 y lo dice la Ley de Política Nacional de Agua, es la participación.
la participación en la planificación, en la gestión y el control. Bueno, la ciudadanía hoy no está haciendo. Decirles que en los gobiernos anteriores tampoco, no fueron vinculantes, nunca se llamó al Consejo Superior de Agua, Ambiente y Territorio, y las comisiones de cuenca, por ejemplo, nunca estuvo en discusión UPM, nunca estuvo en discusión Aratirí, nunca estuvo en discusión la ley de riego, cosa que nuestro sindicato se puso de punta entendiendo que eso viola el artículo 47 y además todas las actividades que se hacen en el territorio de la cuenca terminan en el agua. Y ustedes recuerdan que desde el 2017, lo anunció Danilo Astori, los usuarios pagamos la tasa ambiental en el cargo fijo. ¿Qué quiere decir? Unos pocos contaminan, sobre todo el agronegocio, los commodities, son responsables más del 80% de la contaminación en el agua, y nosotros lo pagamos, los usuarios lo pagamos en el cargo fijo. Bueno, eso es otra forma de privatización. Entonces, el sindicato está en ese marco de discusiones, y bueno, a nosotros nos parece sumamente importante esta posibilidad de estar conversando con ustedes. Y el otro elemento es la LUC. Nuestro sindicato en la mesa representativa fue a votar contra toda la LUC, después que la mayoría resolvió, enviamos, cuando se abrió la consulta a que sindicatos introdujeran algunos artículos, nosotros enviamos una nota al secretariado ejecutivo del PCNT para que incluyeran la derogación del Ministerio de Ambiente y la derogación de la URSEA, la Unidad Reguladora del Servicio de Energía y Agua. Y bueno, hoy la URSEA define la tarifa, se le dio más poder, y el Ministerio de Ambiente, como el otro, está pintado, porque los que definen la política que se hace en los territorios es el Ministerio de Ganadería y el Ministerio de Economía. Nuestro sindicato, por allá por el 2015, afinó una propuesta que ya venía en la reforma, que en aquel entonces era crear el Ministerio del Agua, y ahí el elemento es crear el Ministerio de Hidrología, que tenga todas las competencias jurídicas y técnicas del suelo, el agua y el territorio. O sea, que era sacarle poder al Ministerio de Ganadería y que la OCE gestione por cuenca. La OCE no gestiona por cuenca, simplemente por regiones administrativas. Donde la gente decidiera, participara, donde la gente decidiera cuáles son las políticas que se aplican en el agua. Y bueno, y todo eso también no se tuvo en cuenta en la LUC. Bueno, a nosotros nos pareció que lamentablemente desaprovechamos una oportunidad, pero bueno, ahora cuando llegamos a las firmas y vamos a ganar ese referéndum. Pero para nosotros la discusión sigue en pie, sigue presente, bueno, y la daremos una vez más. También con la URSEA decirle que están preparando un nuevo marco, un nuevo reglamento del servicio de agua y saneamiento, y bueno, y una vez más el Banco Mundial es el que presta sus técnicos y el que presta sus servicios y el que le dice al Estado cómo tiene que hacer las cosas. Pero acá el pueblo ya decidió, hay mandato popular y el artículo 47, lo que tiene que ver con el agua está escrito ahí, porque lo escribieron las organizaciones sociales como la Comisión Nacional de Defensa del Agua y la Vida, este sindicato y un mundo de gente que participaron a lo ancho y largo del país. También decirle que para dar la discusión sobre la tarifa, nuestro sindicato le encomendó a la cooperativa Trabajo Comuna elaborar un documento sobre tarifas para ver, bueno, qué es la tarifa de OCE, qué contiene. Eso está colgado. Ya le enviamos una nota a la OCE para sentarnos a discutir la tarifa, nunca nos contestó, y bueno, hay elementos que nos hacen, pero este conflicto, el sindicato lo que está haciendo es tener un mayor presupuesto, es querer tener un mayor presupuesto, es querer tener más funcionarios, simplemente para garantizar el servicio, que la gente no esté 2 meses esperando una conexión, que discutir la tarifa y si es necesario bajar la tarifa. Nosotros nuestros conflictos son para tener un mejor trabajo, para tener un mejor salario, pero para prestar un mejor servicio y que la gente no esté esperando. Nosotros nos debemos a la población. Por eso cuando ocupamos, y el ejemplo fue la Aguas Corrientes, nunca se cortó el servicio. Los compañeros ocuparon, se comieron el paro, se comieron los descuentos y pasaron a control obrero. Entonces nosotros
Eso es un principio que tenemos. No le hacemos medidas a la población, le hacemos medidas al gobierno de turno. Bueno, agradecemos al compañero Nicolás Ferreira este reportaje, esta entrevista, que ha hecho un informe muy interesante sobre la situación de esta empresa estatal y de la lucha contra la privatización del agua, las privatizaciones en general. Y bueno, muestra que hay una necesidad de una respuesta de todo el movimiento obrero, ¿no? Es decir, está la OCE en lucha, está Federación ACAP en lucha, está una ofensiva contra el salario, por lo tanto se requiere una respuesta unificada del movimiento obrero, al cual las direcciones sindicales no responden. De hecho, como ya habíamos comentado en otra oportunidad, el PIT-CNT se encuentra discutiendo la posibilidad de una acción para dentro de un mes, para septiembre. Entonces, realmente es un elemento que coloca una contención y favorece al gobierno, le hace el juego al gobierno toda esta política de freno de la lucha, en un contexto de grandes luchas de todo nuestro movimiento obrero, como ha sido en particular el proceso de las huelgas frigoríficas. Vamos a dejar por aquí hoy, los esperamos el próximo jueves. Hoy es un día para nosotros especial porque estamos pendientes de la situación del compañero Washington Rodríguez, al cual le vamos a hacer un homenaje, ahora poniendo nuevamente al Choncho Lazaroff con la canción Albañil. Y bueno, un abrazo a toda la familia de Washington Rodríguez, a Camilo Márquez y a los demás compañeros. Quisiéramos estar con ustedes en este momento, pero nos parecía importante salir también en homenaje a Washington, que es para nosotros un luchador muy importante, un luchador de toda la vida. Albañil yo soy, también cantor, me voy y vengo el jueves si lo que canto duele. Albañil yo soy, de profesión, desde el amanecer hasta que cae el sol. Albañil yo soy y silbador, para rechiflar mujeres de arriba en las paredes. La 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 irarán, tarairara irarara. La 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 irán, tarairá. Yo trabajo al son y sí señor, desde la madrugada hasta que más no doy. Muchos dicen que soy bruto como un ladrillo porque voy sencillo al fondo de la cuestión. Albañil yo soy y puedo con el balde y la cuchara tapar del sol. La 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 irara, la irara la irara, la 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 irán, tarairá. Albañil yo soy, de profesión, camino al paso sabio, arriba en los andamios. Mis almuerzos son merienda de canario, salame, candelario y un chato de carlón. Mis quincenas son humo al viento, llegan y ya se fueron roto el tiento. La 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 irara la irara. Albañil yo soy, también tractor para sacar del pantano los sueños embarrados. Albañil yo soy, de profesión, todas las casas que hay las hago yo. Albañil yo soy, ¿qué le parece, don? Hasta que digan nones, un día los riñones. Hasta que diga planto de golpe el espinazo. Hasta que digan nones, un día los riñones. Hasta que diga planto de golpe el espinazo. Hasta que digan nones, un día los riñones. Hasta que diga planto de golpe el espinazo. Hasta que diga nones, un día los riñones. Hasta que diga planto de golpe el espinazo. Hasta que diga nones.